hoy está difícil, ¿sabes? Porque siempre, efectivamente, él arranca con esto de fondo, con la renga de fondo. Y hoy no es solo inventar un mañana, sino un ayer y un antes de ayer y la semana pasada. Germán Pinazo, ¿cómo andás? Bien, ando bien, estamos bien. Sí, sí, término personal es bien. El tema mundial es el. Claro. Sí, sí. Si fueras un país, ¿qué país te gustaría ser ahora? Bueno, yo full China, la superioridad estética y moral del comunismo. Está muy bien. Sí. No, yo muero con Argentina igual. No, Sí, bueno, o pará, sea, pero a pensé que muerte. me estabas hablando de otro. No, Me eligió hiciste China, una eligió trampa. China. Me hiciste una trampa. No, me Y hiciste te una hice trampa. pisar el palito. No, mentira. No, pero vamos a hacerlo en serio. Si hay que elegir un país y decir, epa, Sí. estamos bien, ¿cuál sería? No, si no fuese Argentina, China, sí. O sea, yo creo que, hablando un poco más en serio, creo que probablemente es difícil hacer afirmaciones muy taxativas en momentos así de disrupción histórica tan importante. Hagamos un paréntesis. Esta guerra comercial, digamos, esta política arancelaria masiva de Estados Unidos a todo el mundo, con énfasis en China y en la Unión Europea, pero a todo el mundo, no tiene antecedentes desde más o menos 1930, digamos, ¿no? 1930 es la famosa crisis del 30 y un momento de transición desde lo que era la hegemonía mundial de Reino Unido a la transición hacia Estados Unidos. Yo creo que podemos estar efectivamente en un momento de transición. Veníamos ya en un momento de transición. De hecho, el antecedente de esta guerra comercial son los aranceles que le puso Trump a China en 2018. Y que tienen que ver justamente con el ascenso económico de China y no solo el crecimiento económico en volumen, sino con el desarrollo de sectores estratégicos e intensivos en conocimiento que viene llevando adelante China hace mucho tiempo y que estamos viendo desde hace, supongamos, 10, 15 años, algunos de los síntomas de un proceso de más larga duración y que Estados Unidos está viendo cómo tratar de revertir. De hecho, hay, digamos, no solo esta guerra arancelaria, sino la guerra de Ucrania y un montón de cuestiones geopolíticas de los últimos años, me parece que solo se entienden en el marco del ascenso de China y de un intento de Estados Unidos de generar algún tipo de desestabilización de esa tendencia, que mueva un poco el tablero y frene eso, digamos, ¿no? Ayer explicábamos un poco cómo afectaron a los mercados y toda esta cuestión, estos aranceles por parte del presidente. Ahora te pregunto, ¿qué busca Trump con esto? Mira, el objetivo que explicita es la reindustrialización de Estados Unidos, es fabricar en Estados Unidos lo que antes o lo que se fabrica actualmente en otros países, digamos. En Made in USA y no Claro, en Made in y ahí hay China. algo que para mí es muy interesante porque tiene rebotes en la discusión nacional. Digamos, las versiones más, a mi modo de ver, caricaturescas es Trump es peronista porque tiene una política soberana en términos económicos. Ahora voy a tratar de explicar por qué eso es caricaturesco y que tiene que ver, relacionado con lo anterior, con el ascenso económico de China. El capitalismo contemporáneo es muy distinto al capitalismo de principios del siglo XX o al capitalismo de mediados del siglo XX. Uno de los fenómenos que fue condición de posibilidad para el ascenso económico de China es lo que, para decirlo como título, tiene que ver con la ampliación en las escalas geográficas desde donde las empresas producen, diseñan y gestionan la fabricación y distribución de sus mercancías y de sus servicios también. El ejemplo paradigmático de eso es la industria automotriz, que es, digamos, un auto. Antes, Argentina y Brasil fabricaban el mismo modelo de autos desde el primer tornillo hasta el último ensamble. Hoy ensambla un país y el motor se hace en otro y los insumos del motor se hacen en otro y hay un proceso de estandarización de la producción y de racionalización en las estructuras de proveedores. Sin ese análisis es imposible entender por qué las empresas se trasladaron a China. Con eso solo no alcanza. Pero entonces, la política arancelaria por sí sola no garantiza ningún tipo de industrialización. La política arancelaria pone un freno o un costo a esa cadena de suministro, pero eso no garantiza que lo que hoy está en otros países fabricándose vaya a volver a fabricarse en Estados Unidos, porque se han trasladado a otros países por la escala de los otros países. Hay un tema muy importante en este proceso de racionalización de estructura de proveedores, que es que a las empresas les conviene fabricar los insumos en la medida en que puedan, la más cantidad de insumos en un solo país y abastecer al resto. Y ahí no es solo el factor de aranceles, hay muchos factores y China lleva la delantera en eso hace mucho tiempo y por mucho. Entonces, los aranceles de Estados Unidos se explicitan como una medida para volver a industrializar Estados Unidos. Estados Unidos perdió entre 1980 y 2010
12 millones de puestos de trabajo industriales nada más. O sea, eso es una catástrofe. Tiene 300 millones de personas, es como si hubiese caído un meteorito en 2 estados y hubiese roto todo. Eso es gran parte del traslado a China. Ahora, no se va a revertir con los aranceles, por más que se explicite así. Entonces, en ese sentido que busca, uno puede pensar 2 cosas, para mi modo de ver, ¿no? Y perdón lo taxativo y lo esquemático, pero o que no tienen la menor idea de lo que están haciendo, o poca idea, porque no puede crecer marginalmente el empleo, pero los efectos más directos de la política arancelaria van a ser la inflación y la recesión mundial, y sobre todo, sí, mundial. O lo que puede ser es un intento de eso, desestabilizar la geopolítica internacional para, no sé, acelerar un conflicto bélico. Hay varios intelectuales y analistas geopolíticos que entienden que como Estados Unidos, en el lugar donde casi de manera exclusiva lleva una ventaja clara, es en el ámbito militar, todo lo que es las mojadas de oreja con Taiwán, el conflicto de Ucrania, y demás situaciones de inestabilidad geopolítica internacional tienen que ver con un intento de acelerar un proceso en el terreno donde Estados Unidos tiene una ventaja. Pero en términos estrictamente económicos, los aranceles no van a tener un efecto significativo en la reindustrialización de Estados Unidos, digamos, ¿no? Sí. De hecho, perdón, una última cosa. Cuando Estados Unidos le puso aranceles a China para la importación de semiconductores en 2018, Huawei tuvo que invertir en el desarrollo propio y hoy los teléfonos Huawei son 5 veces mejores que los anteriores, o le puso aranceles para la importación de placas para el desarrollo de inteligencia artificial, y en enero apareció DeepSeek, que con 5 millones contra 100 millones, o no me acuerdo, pero es esa proporción, un 5% del gasto que hace ChatGPT tiene la misma eficacia en los modelos de inteligencia artificial chinos, digamos, ¿no? Estados Unidos le prohíbe a China importar determinada tecnología y China la fabrica y lo hace mejor. Entonces, no es con aranceles que se va a resolver ese asunto. China invierte una cantidad enorme de recursos en investigación, desarrollo, infraestructura y tecnología que no se lo para con impuestos, digamos. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, decís, y planteaste el peor de los escenarios frente a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Mientras vos ibas describiendo, no dejo de pensar en las imágenes que ayer se viralizaron respecto de la gente haciendo filas para comprar, por ejemplo, repuestos tecnológicos, repuestos de autos y demás. Bueno, ahí está la explicación, ¿no? Porque la imagen que se viralizó, por ahí le estaba faltando ese poquito de teoría. Dijiste, esto puede terminar así, es en lo que vos realmente crees. ¿Qué pasa si puede salir bien? ¿Existe efectivamente la posibilidad de que esto le salga a Trump? Yo creo que no. Lo del conflicto bélico no es algo que no sé si va para ese lado, pero digo, es una hipótesis a pensar, porque hay un montón de señales de Estados Unidos, no solo en esta administración, sino de generar situaciones. Digamos, el ingreso de Ucrania a la OTAN es incomprensible digamos, y debilitando a Europa, ¿no? Ahí hay una cosa bastante compleja, porque vieron que se conoció que Estados Unidos fue quien había hecho explotar el gasoducto que conectaba a Rusia con Alemania. En el corto plazo también generar una ventaja económica por parte de los Estados Unidos. Hay una radicalización bélica, pero no es algo de lo que yo pueda estar efectivamente seguro. Salirle bien en términos de volver a poner a Estados Unidos en el lugar que tenía en términos tecnológicos y económicos con aranceles solo, seguro que no. Bien. Eso no va a pasar, digamos. Yo creo que China tiene una ventaja muy grande en términos de... O sea, a mí hay un dato que me parece muy elocuente. China tenía 2 millones de graduados universitarios en el 89 y este año va a tener el doble de doctores, no de graduados universitarios, el doble de doctores en ingeniería física y matemática que Estados Unidos. O sea, China abrió zonas económicas especiales donde fueron esas empresas que deslocalizaban la producción en línea con lo que hablábamos antes. Y en esas zonas económicas especiales, atendiendo a la decisión estratégica de desarrollar ciertas tecnologías, construyó centros universitarios y de investigación. Fue una política deliberada, y la escala que maneja China en términos de el volumen de recursos, de profesionales, de conocimiento que va generando, es de una escala que es muy difícil de competir para un país que además no tiene a esos sectores dentro de su inversión prioritaria. Claro. Hoy hay un 80% de probabilidades que si vos te tomás un tren de alta velocidad estés en China, digamos. China tiene la red de tren de alta velocidad, hay un desarrollo de la infraestructura, un desarrollo de la tecnología, un desarrollo del sistema científico y tecnológico, con una cantidad de recursos y una cantidad de gente que
que es eso, salvo que que Estados Unidos haga un giro de 180 grados en su política científica de investigación y desarrollo, de una inversión que así todo no sé si podría hacerlo, porque China es, habría que ver, pero no es lo que está pasando, así que así solo seguro que no va a salir. Ayer hablábamos de las medidas restrictivas o de resguardo que fueron tomando algunos países por esta caída del mercado que se vivió del viernes hasta el día de ayer y que sigue habiendo repercusiones. Te pregunto, Germán, ¿cómo puede afectar esto a la Argentina y qué medidas puede tomar la Argentina ante esta situación mundial que se está viviendo? Porque es un mundo no bipolar, sino hasta multipolar, podríamos interpretarlo. Claro, bueno, uno de los coletazos que está teniendo esta decisión es que, por ejemplo, China, Corea y Japón decidieron empezar las conversaciones para abrir una alianza de libre comercio entre esos países, lo cual, por las diferencias políticas que han tenido esos países a lo largo de la historia, es Corea del Sur, ¿no? Claro. Es una cosa realmente que es muy probable que le esté saliendo... el tiro por la culata a Trump, el Washington Post tituló la guerra de tarifas más estúpida, la guerra comercial más estúpida de la historia, digamos, ¿no? Y en esa línea estamos nosotros también, digamos, ¿no? Yo no sé si los funcionarios del gobierno están prestando mucha atención a ver si se sacan una selfie con Trump o qué, pero lo que nosotros vemos es que están anunciando en un contexto donde el mundo devalúa sus monedas y pone aranceles. Ayer Federico Sturzenegger salía a anunciar que están eliminando medidas antidumping. Así que no sé qué canal de tele están mirando, pero están mirando uno equivocado, eso seguro. Y esto que está ocurriendo en el mundo, digamos, ¿no? La devaluación de las monedas y las medidas arancelarias, para Argentina, para el esquema macroeconómico que viene llevando adelante el gobierno, que lo conversamos en las columnas anteriores, que es básicamente mantener el dólar fijo, y un dólar que hace que los productos argentinos hoy sean de los más caros del mundo. Argentina ya tiene con este dólar los productos más caros del mundo. En un contexto de guerra arancelaria, eso va a complicar aún más la capacidad argentina de generar dólares para sostener ese tipo de cambio fijo. Nosotros vemos que ya las reservas, cada semana que vengo, decía las reservas perforaron los 27.000 millones, los 26, ahora los 25. Es un esquema que va chupando dólares como loco y solo se sostiene o con un préstamo del MI. Ahora va a venir la cosecha, pero eso es coyuntural. Si el gobierno no revisa la sostenibilidad de ese esquema, esto solo se va a poder sostener, ya lo dijimos, con deuda o con alguna medida bien disparatada y de cesión de soberanía tremenda, como sería, no sé, la privatización del Banco Nación. Solo se sostiene con vendiendo ¿qué es eso? Robándole el joyero a la abuela y vendiendo el collar en algún lado, digamos, ¿no? Sí, pobre abuela. Sí. Eso es. El gobierno está, me parece, mirando otro canal. Parte de lo que está sucediendo a nivel internacional y las repercusiones también en el país, de la mano de Germán Pinazo. Gracias, Germán. A ustedes, un gusto, como siempre. Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, pensando y ayudándonos a pasar la economía. Desde el conurbano, de 13 a 16, estás en Fingiendo Demencia.